noches. ¿Se me oye bien? No. Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a MESDE y a la Universidad Complutense por la deferencia de invitarme a expresarme ante este auditorio, que es uno de los muchos de los que yo me he encontrado desde tiempo sobre temas relativos a la memoria, a la llamada memoria histórica. Intención no es únicamente hacer una reflexión sobre el marco general de carácter constitucional, que también, sino haré unas primeras consideraciones sobre lo que entiendo yo que es el significado cívico, democrático de las políticas de memoria histórica en relación al contexto español. En segundo lugar, efectivamente, haré algunas referencias al marco constitucional y en tercer lugar, por supuesto, también entraré en lo que quepa en el análisis de algunos aspectos de la sentencia sobre la llamada búsqueda de la verdad, que así es como la titula la propia sentencia. La memoria democrática, la memoria de la lucha de los ciudadanos por la restauración de las libertades públicas en un país es, a mi juicio, sin duda, expresión de la cultura, de la calidad democrática del país. Y en este sentido, ejemplos de estados, de países próximos al nuestro, con regímenes dictatoriales y autoritarios en su pasado más reciente, ponen de relieve que una vez restaurada la democracia, los poderes públicos, el Estado, no se han mostrado indiferentes a la necesidad de reparar el esfuerzo de aquellas personas que dieron lo mejor de sí mismas, incluida su vida, para la restauración del sistema democrático y la garantía de los derechos y libertades. Y que eso no ha quedado en un solo acto tradicionalmente, sino que ha formado parte de lo que se da en denominar políticas públicas de memoria, que comporta la necesidad de que el Estado, los poderes públicos se impliquen de manera permanente en difundir valores democráticos para las nuevas generaciones a través, por ejemplo, de exposiciones de museos permanentes en los que se reivindica el esfuerzo de estas personas, de estos luchadores, de la resistencia, en definitiva, pero asimismo se pretende trasladar ese comportamiento cívico ante la dictadura a las nuevas generaciones, con una voluntad pedagógica, con una voluntad cívica, sin ningún tipo de objetivo de adoctrinamiento, sino antes al contrario, de insertar esas políticas en el comportamiento
Todo esto que les estoy diciendo pretende situar por mi parte el problema de la memoria histórica en el contexto que yo creo que es el más adecuado. Por tanto, la transición a la democracia y la reinstauración de la democracia sobre todo trae causa, en primer lugar, del esfuerzo de la lucha de los militantes, de los afiliados a partidos democráticos entonces en clandestinidad y como consecuencia de ello la transición es esencialmente y la Constitución es esencialmente resultado de la cultura política antifascista. Lo conseguido en aquel momento, del cual todavía vemos con muchas dificultades en la actualidad, no es en un juicio el resultado de un proceso político en el que la reforma política llevada a cabo por el presidente Suárez fuese exclusivamente el único referente a tener en cuenta y por supuesto también el papel del jefe de Estado en ese contexto, sino sobre todo, si se llegó donde se pudo llegar en aquel contexto fue fruto de la acción de los partidos políticos del ámbito de la izquierda del conjunto español y también de los partidos nacionalistas periféricos del conjunto de España. En ese contexto, la transición y el papel que tuvo la ley de amnistía de 1977, sin perjuicio de aportar elementos positivos, no hay duda que al mismo tiempo, como elemento de sombra, la ley de amnistía eximió de responsabilidades jurídicas a todos los políticos de la dictadura franquista y a los agentes a su servicio. Y este es un tributo, esta es una hipoteca con la que la transición a la democracia inició su andar. La memoria democrática, por tanto, a mi juicio no se solventa con, y vayamos un poco más al terreno que nos ocupa hoy, no se solventa exclusivamente con referencias simbólicas, con referencias históricas, ni tampoco con reparaciones económicas y modestamente jurídicas, sino que se solventa con algo mucho más, que es políticas de memoria que lleven a cabo la necesidad de la reparación personal y colectiva de aquellos que lucharon contra los regímenes dictatoriales, como fue el caso de la franquista. Y en este sentido, hay que esperar en España a la llamada Ley de Memoria Histórica o la Ley 52/2007, hay que esperar casi 30 años para tener un instrumento legal dentro de ese contexto de políticas de memoria que permitiese o que permita llevar a cabo algo que hasta entonces no se había realizado. En este sentido, con todas las limitaciones también de la ley de memoria, a mi juicio es importante sobre todo que esta ley declarase la ilegitimidad de los tribunales y jueces constituidos durante la guerra civil de manera absolutamente ilegal, de considerar como contrarios al derecho los tribunales franquistas y todas sus decisiones y ilegítimas por vicios de forma y de fondo las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o religiosos dictadas por estos tribunales, en general tribunales de carácter especial. Bien, situado este marco general de orden jurídico-político, la ley de memoria histórica en relación a la búsqueda de la verdad, en relación a la localización y la identificación de víctimas, es obvio, ustedes lo saben, lo sabéis todos, establece toda una serie de iniciativas que objetivamente son positivas,